muchas veces hay diferencias entre nosotros? Porque no nos sentimos parte el uno del otro. Si yo entiendo que mi hermano o mi hermana que está junto de mí mire hacia otro lugar donde no esté su esposo o su esposa, solo mire a algún otro hermano nada más, ahí de una miradita rapidita. Hermano, perdóneme, pero si yo entendiera, si yo lograra entender que él o que ella es parte del cuerpo de Cristo, entonces yo también me sentiría perteneciente a él o a ella. Es decir, por eso la Biblia declara y dice: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Entonces, ¿qué está diciendo? Háganse pertenecientes unos a otros. Pero ¿cómo llega esa pertenencia? Cuando está uno lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay de otra. No hay de otra manera. Entonces, ¿sabe qué? Todas las cosas vamos a poder nosotros, hermanos, solventarlas. Ahorita que estoy hablando de esto, venga aquí conmigo, por favor, a Hechos 2 otra vez. Parece que es ahí. Si no, déjeme verlo aquí. No, creo que no es Hechos 2. Sino más adelante, donde habla de Esteban. Creo que es el 5. Déjenme ver. Es el 5. Aquí lo tengo apuntado. Ok, gracias. Entonces, mire pues, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6:8. Desde el 1 voy a leer: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué fue lo que hubo? Ok. Hermano, mire, si algo daña a las congregaciones, ¿qué es? ¿Sabe por qué? Porque la murmuración es la llave de la división. La murmuración es el inicio de la división. La murmuración es algo así como cuando usted agarra un pedazo de hielo así y le mete una aguja. ¿Ha probado hacer eso? Mete usted una aguja así en una maqueta de hielo y se quiebra todo, se raja. ¿Sí? Y después es bien fácil, solo le hace así y ¡pum! Se quiebra todo, se despedaza. Pero le estoy hablando de una aguja, es algo mínimo. ¿Verdad que sí? Entonces, igual es en las congregaciones. Empieza por un llamado comentario y termina en una gran división. Entonces aquí está diciendo, oye, miren, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren lo que está diciendo aquí. Este era un servicio de mesas. Diga: yo quiero ser mesero. Yo quiero ser mesero. Pero también quiero llevar la palabra. Ok, entonces, si es un servicio de mesas, porque a veces, oiga, a veces, hermano, nosotros no hacemos ciertas cosas dentro de la casa del Señor. Vuelvo otra vez a esto. ¿Sabe por qué? Porque decimos que lo haga fulano, que lo haga sultano. Allá puede estar tal vez lleno es un ejemplo que gracias a Dios aquí no se da. Diga conmigo: gracias a Dios aquí no se da. Pero está el ejemplo de se lo voy a dar con una iglesia fuera de aquí, ahí en el planeta Júpiter, donde tiene cafetería igual que nosotros, y de repente llega uno de Júpiter y ve que hay algo tirado ahí en la cafetería jupiteriana y ve que ahí está manchado tal vez el piso, porque llegó alguno de los niños a agarrar algo y pues lo botó. Y entonces aquel viene y dice: esta cafetería le pertenece, o esta cafetería es el área de fulano de tal. Entonces, que él lo levante, que él lo limpie. Pregunto: ¿será que eso es servir las mesas? No. No. Y mucho menos lleno del Espíritu Santo.
Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Dice que la distribución diaria para atender a las viudas había una mala distribución. Como eran judíos y griegos, los que estaban sirviendo o los que estaban dando eran judíos. Y entonces como que tenían ciertas preferencias y le daban más a las viudas de su pueblo que a las de los griegos. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice: en Cristo ya no hay griego ni gentil, ni judío ni escita, sino todos somos uno en Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces viene y dice aquí, oiga, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, oiga, de buen testimonio, llenos, diga conmigo, llenos, bueno, llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Para servir las mesas, ¿qué se necesita? Llenos del Espíritu Santo. Si se necesita ser lleno para servir las mesas, ¿cómo no se va a necesitar ser lleno para irse? No le pasa. Amén. No se necesitará entonces ser lleno para poder dirigir la alabanza, para estar tocando, para estar sirviendo ahí, para ir a atender a los niños, para estar en el sonido, para estar hablando de la palabra del Señor o transmitiendo la palabra del Señor. Hermano, hasta para ir a limpiar un baño se necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí lo dice. Amén. Llenos Amén. del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y oiga, aquí añade otro elemento más que es inherente al Espíritu, por supuesto, al Espíritu Santo de Dios, que es sabiduría. Y entonces dice que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Entonces se puede imaginar cómo estaban los apóstoles, hermano. Se puede imaginar cómo se mantenían los apóstoles si ellos estaban dando a conocer la doctrina. Que la doctrina es ya algo más tremendo porque es algo espiritual que puede desviar. Entonces quiere decir que ellos sí estaban buscando la llenura del Espíritu Santo. Si estas cosas, oiga, si estas pequeñas cosas pueden hacer desviarse o salirse o hacer que algunos se vayan de las congregaciones, el mal servicio de las mesas, entonces no digamos la palabra, ni me meto ahí, que el Señor me ayude y que de veras esté yo lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermano, usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para servir mesas. Si ya entonces usted va a disponerse a ir a predicar el Evangelio, ya lo dijimos, tenemos que estar llenos también. Hasta en las cosas más mínimas tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí extra eso de sabiduría. Amén. Porque usted puede servir las mesas lleno del Espíritu Santo, pero también tiene que hacerlo con sabiduría. Por ejemplo, si usted ve, digamos, que aquí la hermana está apartando un lugar, ¿verdad? Entonces usted, pues la orden es que no haya que aparte un lugar, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. Entonces sencillamente ahí está la bolsa. ¿Cuál es la sabiduría que debe de invadir? Primero preguntar, hermana, perdone, ¿usted está apartando el lugar aquí? Sí, hermano, sí estoy apartando el lugar ahí. Bueno. Fíjese que lo que pasa es que el pastor nos ha dicho de que no apartemos lugares para que no tengamos ninguna situación ahí con otros hermanos que buscan venir y sentarse, ¿verdad? Es que fíjese que lo que pasa es de que mi hijo se quedó allá bañándose y dijo que iba a venir más tarde. Ok, va, por esta vez dejémoslo ahí, pero dígale a su hijito que se levante más temprano para venir con usted justamente. ¿No le parece? Entonces debemos de hacer uso de sabiduría. Amén. ¿Verdad? Así que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Con razón le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad?
Si te hablo cosas de la tierra y no me entiendes, si te hablara de las cosas del cielo, hubiera quedado atarantado. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Ok, entonces, sigamos aquí porque ¿a qué horas empecemos? A ver. Bueno, como no sabemos a qué horas terminaremos. Así, ya ahorita vamos a terminar. Si no, los hermanos es la primera vez que vienen y se van. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a de lo que estábamos hablando. Pero mire, quiero llevarlo al verso. Sigamos leyendo, ahí donde está. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra, porque este es el otro punto que quería llevarlo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y hay otro elemento de que tenemos que estar llenos. ¿De cuál tenemos que estar llenos? De fe. Entonces claro, el Espíritu Santo es por sobre todas las cosas, porque usted sabe que el Espíritu de Dios es el que dirige todos los espíritus, es el Padre de los espíritus, ¿no? Entonces, nosotros venimos y entendemos, llenos de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, usted va a tener un hijo y le buscan esos nombres adelante, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Oye, y esto es lo que a mí me impresiona. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Usted lo que quiere es la multiplicación de los discípulos. Sí, de los discípulos sí. De los discípulos sí, porque ya vimos que el Señor Jesús dice que estaba con algunos judíos que habían creído y al final se fueron. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero es más difícil que solamente el que cree se vaya y se aparte y apostate, es decir, retroceda. Pero es mucho más difícil, perdón, eso es mucho más fácil, es mucho más difícil que un discípulo retroceda. Así es. Porque el discípulo ya se metió a los pies de Cristo, ya ahí recibe la palabra, ya ahí se está adoctrinando. O sea, no solamente es creyente, sino es un discípulo realmente, es aquel que sigue los pasos de su Señor. Amén. Okay, entonces, oiga, me impresionó esto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, pero entonces voy a esto. ¿A causa de qué crecía la palabra y el número de los discípulos? Sí, amén, de la fe y todo, pero ahí dice, de que escogieron hombres llenos del Espíritu Santo para que atendiesen las mesas. Entonces, mire, hermano, si algo, yo no sé si usted va a creer esto, pero ahí está la Biblia, pues ahí le presto yo mi computadora para que se agarre con la Biblia. Lo único es que ya le dije que si la arruina me la paga. Entonces, el asunto es, si hay gente llena del Espíritu Santo atendiendo las mesas, ¿qué va a suceder? Va a crecer la iglesia. Va a crecer la palabra. Yo quisiera que el pastor nos hablara una palabra más profunda. ¿Sirve usted lleno del Espíritu Santo? Ya, el silencio, mire, dijo mucho. Pero hermana amada, cuando nosotros servimos la mesa, mire, una congregación, y por eso hoy entiendo por qué en ciertas congregaciones el Señor da un poco más, da un poco más, da un poco más. Déjenme decirle, no es precisamente y no necesariamente por el pastor, por el apóstol o por el ministro que está ahí, sino que tiene una gran influencia. Que la gente que sirve las mesas esté llena del Espíritu Santo. Yo hoy que lo miraba dije, Señor, yo te vuelvo a servir otra vez con tal de que me caiga la palabra. Amén. Hermano, nosotros necesitamos servir las mesas llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que crezca la palabra y los discípulos. Entonces, usted quiere
Que los que no conocen en su familia al Señor lo conozcan. Amén. Sirva lleno del Espíritu Santo de Dios las mesas en este lugar. Amén, amén. Pero si usted no está sirviendo las mesas lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de fe, lleno de sabiduría, perdónenme, hermano, es un poco difícil, si no es que bastante difícil, que podamos seguir recibiendo y trayendo mayor cantidad de discípulos y mayor cantidad de la palabra del Señor. No estoy diciendo que yo me tenga que entonces que esperar que usted se ponga las pilas para yo recibir del Señor. Yo tengo que seguir sirviendo al Señor y esa misericordia va a darme. Pero estoy diciendo, va a ser mucha más abundante la palabra cuando nosotros trabajamos sirviendo las mesas llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿O acaso no dice la Biblia? Pues ya, tal vez alguien me pueda ayudar buscando, donde dice que hay mucho trigo en el barbecho donde hay bueyes, dice la palabra. Entonces, hermano, nosotros, ¿sabe qué? Perdónenme, mientras más, eso es algo así como por ejemplo, uno busque la palabra barbecho, ahí me parece que es en el libro de Proverbios, ahí dice, esa abundancia de trigo creo que hay en el barbecho del justo o algo así dice. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, perdonen, donde nosotros estamos sirviendo, porque usted recuérdese que una de las 4 caras que aparecen en el Apocalipsis es la cara del buey, ¿verdad que sí? Y el buey lo que representa es el servicio, pero el servicio con mansedumbre, con humildad, pero con fuerza también. Entonces, hermano, nosotros lo que necesitamos es, ¿qué cosa? Servir lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que haya abundancia de grano, para que haya una abundancia de las cosas de Dios en nuestra vida. No solamente porque déjame decirle algo, uno como ministro puede traer la revelación, pero también se necesita tener una mente y un corazón dispuesto para recibir la revelación y que se haga revelación en mí. Porque si no, solo se hace conocimiento en mí. Y cuando solamente se tiene conocimiento, ¿qué es lo que dice la Biblia que peligra? Que el conocimiento lo lleve a uno al envanecimiento. Pero si uno, hermano, tiene el conocimiento de Dios como tal, pero al mismo tiempo el servicio en el conocimiento, entonces no va a quedar sin fruto alguno la palabra. No sé si me di a entender en esto último que le expuse. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, no solamente el que haya abundancia, sino que haya también una abundancia de recepción en mi vida. ¿Sí me doy a entender? Porque mire, ahí en el libro de Esther dice la palabra que dijeron, la orden fue, denle vino a todos los que quieran. Y dice que habían vasos de diferentes tamaños. ¿Qué le parece a ustedes? Ni modo, aquel que le gustaba el vino no llevó su vaso, sino que traía su pichel, su barril llevaba aquel. Pero el rey no dijo, no, a ese que lleva barril no le den, ese también abusa. No. El que pone uno de esos para tequila, va chiquitín, pues eso de él le va. Pues todo lo que quiere, eso hay que darle. Pero yo le pregunto a usted, ¿a usted no le gustaría mejor emborracharse del Espíritu, pero así con todo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Claro, debemos entonces de traer, lo voy a poner ahora desde el punto de vista que le quiero llevar, un corazón y una mente para que todo lo que yo escuche de la palabra, toda esa palabra abundante llegue a mi corazón, yo pueda digerirla, yo pueda llenarme otra vez del Espíritu Santo y yo pueda llevar al dunamis, ponerla en dinámica, ser dinámico en ello. Pero si usted trae como así, de aquellos de Dales, ¿no se recuerdan? Las hermanas que cosen, las cosas que se ponen aquí para que no les, para librar, ¿verdad? Una cosa, sí, hay gente que así trae su mente y su corazón. Entonces, ni modo, cuando llega la palabra del Señor, ¿qué pasa? Un puchito y
todo lo demás se derrama. Y por eso dijo el Señor,